Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por entrar a ver este video. Mi nombre es Raúl y bueno, este es un video más de una serie en la que estoy tratando de iniciar una conversación con ustedes. Y bueno, el objetivo es que platiquemos de Python, de los distintos módulos que existen en este lenguaje de programación y a lo mejor encontrar casos de uso, formas prácticas de llevarlo a la solución de problemas pues cotidianos, a lo mejor algún reto que tengan en su trabajo, alguna situación cotidiana de la vida misma. Bueno, eh, si utilizamos la programación para resolver esos problemas, seguramente podemos ahorrarnos de algo de tiempo. Entonces, bueno, pues en este caso el video de lo que se va a tratar es de manejo de datos en formatos CSV y JSON. Que bueno, estos formatos son bastante comunes. CSV es un formato de datos que se llama CSV porque son valores separados por coma. Y bueno, ese es algo bastante común, se lo van a encontrar por todos lados, es una forma muy común de organizar tablas. A lo mejor descargando información de algún sitio, de sus bancos, sus estados de cuenta, puede que estén en formato CSV, cosas así. Eh, es bastante cotidiano. Y JSON, pues a lo mejor no es tan cotidiano, es un formato más orientado hacia los temas de sistemas, de programación, pero es igual de común dentro de ese mundillo. Es es un formato que viene de un lenguaje de programación que se llama JavaScript y bueno, de ahí se implementó en todos lados. Se ha vuelto muy popular porque es la forma en la que se comunican programas con otros sistemas mediante interfaces que se llaman APIs. Bueno, utilizan mucho ese formato de presentar los datos y bueno, los programadores somos bastante cercanos a él, nos gusta mucho porque es bastante cómodo de leerlo a lo mejor en un, en un, en un código o en una salida en una terminal, si lo puedes leer muy fácil. Entonces, pues es un formato yo creo igual de común que CSV, pero en particular en ese mundo de la programación. Y esta idea me surgió el otro día porque estaba escuchando en un programa de radio que platicaban de cuáles eran las ciudades más eh, peligrosas y las más seguras del mundo. Y a lo mejor un poco molesto me encontré con que México, la ciudad en la que yo vivo, se encontraba entre las ciudades más peligrosas y que Copenhague, la capital de Dinamarca, pues era de las ciudades o la ciudad más segura del mundo. Entonces, bueno, yo a lo mejor un poco celoso, pensé, seguramente Copenhague tiene esos niveles tan seguros de vida porque ha de ser muy poquita gente, son muy poquitas personas. Y busqué en Google eh, información de cuáles eran las ciudades con más habitantes y me encontré con este sitio que está aquí presentado en la pantalla, World City Populations. Y bueno, eh, a lo mejor decepcionado me di cuenta que sí, la ciudad con más habitantes es Tokio, que también fue mencionada como una de las ciudades más seguras. Entonces, pues rápido mi teoría se fue a la basura. Pero bueno, este video no se trata de resolver mis dudas existenciales o mis teorías de conspiración locas. Se trata de que platiquemos de programación. Y en esta página me encontré con algo bastante interesante. Es una lista de ciudades, son más de 1200 o casi 1200 ciudades en distintos países del mundo, en la que hay información de ciudad, país al que pertenece, cuánta gente hay este año, cuánta gente hubo el año pasado y un porcentaje de diferencia entre los años. Y algo que me gustó mucho es que lo puedes descargar toda esta información así de un clic en formato CSV o en formato JSON. Y se me ocurrió hacer un programa en el que analicemos toda esta información y en la terminal escribamos un país que queremos buscar y
nos regrese qué ciudades están en ese país y estos datos de cuánta gente hay ahí, todo eso, el ranking en el que se encuentra de cantidad de gente. Y bueno, adicional, quiero que mi programa pueda usar como origen tanto el formato JSON como el formato CSV. Entonces, bueno, la invitación del video es a que hagamos juntos ese programa. Eh, ya hace rato descargué esos archivos. Este es la misma información que estaba presentando en la tablita muy bonita en el sitio, pero en formato CSV, todos los valores separados por coma, y en formato JSON, que se crean estos arreglos, cada una de estas datos que están encapsulados dentro de las llaves curvas es un diccionario en el que hay llaves y valores. Entonces, pues es la misma información, nada más presentada de otra forma. Y bueno, también hice este pequeño esqueleto del programa que vamos a hacer. Toda esta información la pueden descargar rápido de mi GitHub con el comando git clone en su git bash, o si son Windows, o en su terminal, si son Linux o si son Mac. Lo pueden descargar esos 3 archivos rapidísimo de mi GitHub. También está ahí la liga de pues la página que platicaba, por si quieren descargarlo de ahí. Y cuando termine el script voy a guardar la versión final en otro repositorio de GitHub para que también esté disponible. A lo mejor si son un poco más principiantes todavía no son expertos en Python y quieren ya ver el código terminado y ir dándole sentido a cómo fueron naciendo esas líneas de código del script, pues les puede servir más tenerlo terminado, y ahí está la liga para que también lo vean. Entonces, bueno, por lo pronto este esqueleto de programa lo que tiene son los módulos que vamos a usar, que son CSV, JSON y sistema. Esos son módulos estándar de Python, no hay que instalar nada extra. CSV y JSON son con los que vamos a manejar los datos. Toda la magia de este programa va a estar con esos dos módulos. Sistema lo vamos a usar muy poquito, una sola línea a lo mejor, porque quiero que si el archivo que me dijo mi usuario no existe, pues salga el programa de una forma limpia. Nada más le vamos a mandar un mensajillo de te equivocaste con el nombre del archivo y adiós, se cierra el programa. Entonces para eso vamos a usar el módulo sistema, sys. Y viene otro módulo, el módulo tabulate, que ese sí es un módulo externo que hay que instalar. Ese se utiliza para imprimir tablas en la terminal con formato, encabezados, márgenes, se ven muy bonitas. Entonces, bueno, para instalar eso es rapidísimo: pip install tabulate y listo, tienen su módulo instalado en su computadora en cuestión de segundos. Entonces, bueno, por lo pronto el programa lo único que hace es pedirle al usuario el nombre del archivo que quiere utilizar. Puede ser data CSV o data JSON, así los guardé en mi computadora. Les pide el país. Y bueno, por lo pronto ahorita nada más estoy imprimiendo de regreso la información que me dio el usuario, pero en cuanto terminemos nuestra primera función vamos a borrar esta línea y a empezar a hacer cosas más interesantes que nada más imprimirle lo que acaba de escribir el usuario. Entonces empecemos a trabajar en esta primera función de buscar ciudades. Se va a alimentar, los argumentos van a ser las dos variables que ya conseguimos del usuario en nuestra parte de ejecución acá abajo, el archivo y el país que nos diga nuestro usuario. Y bueno, vamos a necesitar de una lista en la que vamos a guardar esos valores una vez que los encuentre nuestro programa. Entonces esa lista va a buscar país en cada una de las líneas de esos archivos, y si hacen match con el país que dijo el usuario, vamos a guardar la información en esa lista de ciudades. Y bueno, algo que tenemos que hacer es pues identificar si el archivo que nos dio nuestro usuario es CSV o JSON. Las instrucciones para leerlo y guardar las cosas en la lista dependen del formato. Entonces pues tengo que encontrar si CSV está dentro del nombre del archivo que me dio mi usuario. Vamos a hacer algunas cosas. Si está JSON, vamos a hacer otras cosas. Entonces bueno, empecemos con CSV.
y lo primero que vamos a hacer es abrir ese archivo que nos dio el usuario en modo de lectura, y de aquí en adelante al archivo ya abierto le voy a llamar C. Ahora hay que crear un lector de CSV, y para esto vamos a usar la función reader del módulo CSV, y se va a alimentar esta función del archivo ya abierto y de un delimitador. Ese delimitador es el carácter con el que se están separando los valores. Por defecto van a ser casi siempre comas en los CSVs, pero hay opción a que si hay un CSV loco que está separado por asteriscos o por más o por guiones, aquí lo definamos. Vamos a usar el estándar que es coma, y pues porque así están nuestros datos con comas. Ya que leímos ese dato, más bien abrimos ese objeto lector de CSV, esto va a ser una lista con cada una de estas líneas que están en el CSV. Y entonces vamos a guardar nuestro primer elemento en la lista, que va a ser los encabezados. En el CSV la primera línea es el encabezado, y yo puedo usar la función next aplicada a mi lector de CSV, que esa nos regresa el siguiente elemento de la lista, que como acabamos de abrirla pues va a ser el primero. Entonces aquí ya estamos guardando los encabezados en nuestra lista de ciudades. Y ahora vamos a iterar por todas las demás líneas del CSV. En este caso va a pasar por todas, incluidos los encabezados, pero bueno, vamos a pasar por todas las líneas de ese lector CSV, y vamos a decir que si país está en la segunda columna más bien en la columna 2 de la línea, entonces quiere decir que esa línea en la que estamos pasando en ese momento es una que quiero que hace match con el país y la quiero guardar. Entonces aquí vamos a guardar esa línea. ¿Por qué puse este 2? Porque si se fijan, la columna son 0, 1 y 2. Entonces siempre en la segunda posición es en donde va a estar el país que queremos buscar. Entonces, si mi usuario me dijo Bangladesh, pues aquí en esta columna voy a decir encontrar Bangladesh. Si me dijo China, aquí lo voy a encontrar. Bueno, entonces vamos a buscar en esa línea 2 y a guardar la línea si es que hace match con el país que me dijo mi usuario. Y listo, una vez que termine de pasar por todos los elementos de la lista, va a guardar todas las líneas que hagan match con el país de mi usuario, y terminamos con el formato CSV. Ahora sigue el formato JSON. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues primero a encontrar si mi archivo lleva los caracteres JSON en el nombre del archivo, pues vamos a caer en este if, y hay que abrir este archivo también en formato de lectura, y ahora no se va a llamar C, ahora se va a llamar J de JSON. Y hay que crear el lector. Este va a ser con la función de load. Load se utiliza para convertir texto en un objeto de Python, en este caso va a ser una lista de diccionarios. Y hay que tener cuidado porque en el módulo de JSON también está loads con S, que hace también lo mismo, convierte texto en objeto de Python, pero lo hace desde un string que esté definido en nuestro script. Entonces, loads con S es para un string, load en singular sin S es para un archivo. En este caso estamos trabajando desde un archivo, pues hay que usar load. Y también tenemos que guardar los encabezados. ¿Cómo vamos a encontrar esos encabezados? Pues vamos a utilizar nuestro lector, y los encabezados en ese lector pues van a estar repetidos en cada uno de los elementos de nuestra lista. En el primero de Tokio aquí están los encabezados, en el segundo aquí están, en el tercero aquí están. Yo realmente podría decirle que al lector que fuera aquí la posición 100 o la 500, me daría igual, pero bueno, por simplicidad vamos a dejar el 0 y vamos a utilizar la función keys, que hago hincapié en que es una función, entonces hay que abrir y cerrar paréntesis para que nos regrese todas las llaves que
que están en este diccionario de la posición 0. Entonces nos va a regresar toda esta columna con las llaves que son justo los encabezados. Entonces bueno, ya obtuvimos nuestros encabezados, nada más lo voy a guardar en una lista para que sea una lista tradicional y no una lista rara de esas que salen que te regresa la función keys con algunos datos extra. Entonces bueno, lo convertimos en una lista tradicional y listo. Y ahora igual vamos a seguir más o menos el mismo procedimiento de el CSV a iterar sobre nuestro lector, pero ahora JSON, y cada una de las instancias por las que pasa nuestro for, pues va a ser un diccionario. Entonces le llamo diccionario ciudad. Y vamos a decir que si país está en el diccionario ciudad, en su llave que se llama country, déjame ver si es con mayúsculas, entonces hay que tener cuidado de que se llame exactamente igual. Si el país está en ese diccionario en la llave country, pues entonces también vamos a guardar esta lista, pero ahora no de llaves, sino de valores. Entonces, este va a ser diccionario ciudad. Vamos a decir que encuentre todos los valores de este diccionario y los guarde en la lista. Y creo que con eso terminamos nuestro caso para JSON. El otro caso es en el que el usuario me dé un formato que no esté soportado. A lo mejor me da un TXT, un Excel, yo que sé, una imagen. Pues esos no están soportados. Entonces, si me da un archivo que no es CSV o JSON, pues lo que voy a hacer es levantar una excepción. Y esa excepción la vamos a manejar más adelante. Entonces, esta no va a ser una excepción del tipo index error. Y para manejar excepciones, pues hay que hacer un try, que es intenta todo esto que está aquí arriba. Entonces tenemos que mandarlo un nivel más hacia adentro para que esté indentado adentro del try. Y si falla, pues puede fallar por dos razones. Que sea un error de index error, que es el que levantamos si el nombre del archivo no es JSON ni CSV, o puede también fallar porque el archivo que me dio sí es CSV o JSON, pero no existe, que me dé un datos.csv o un lista de países.csv. Bueno, si no existe ese archivo, esta excepción lo va a cachar, y lo que quiero es imprimir archivo no encontrado o en formato no soportado. Y ahora sí usar esa función que platicábamos del módulo de sistema, que es la función exit, y salir. Aquí no le vamos a decir nada, no le vamos a preguntar nada que nos intente dar otro nombre, no, nada más se va a cerrar el programa y adiós. Y bueno, al final nuestra función nos debe de regresar la lista de ciudades. Entonces, si es un nombre que existe, va a llenar las ciudades del país en esa lista de ciudades y me la va a regresar. Si es un nombre que no existe o un formato que no soporto, pues le voy a mandar un mensaje al usuario y voy a cerrar el programa. Y bueno, con eso terminamos nuestra primera función. Vamos a probarla. La lista de ciudades va a ser igual a la ejecución de esta función. Y de forma temporal vamos a imprimir para las ciudades que existan en C, vamos a imprimir cada una de estas ciudades. Entonces, esperemos que todo haya salido bien. Corremos nuestro programa, le decimos data.csv y que busque Japón. Y me regresa una lista que no se ve nada bien, pero bueno, es una lista de países y toda esa información que encontró en el formato CSV. Vamos a correr el mismo, pero ahora desde JSON para comprobar que esté funcionando. Esperaría que la lista fuera idéntica y parece que sí.
Y por último vamos a darle un archivo que no existe. Y pues el país aquí ya no importa. Y nos dice, oye, pues este archivo no lo encontramos o está en un formato que no soportamos. Muy bien, pues ya, nuestra función está terminada, todo está funcionando a la perfección. Pues ahora sí vamos a trabajar en la siguiente, que va a ser cómo imprimir esto con un formato bonito. Y bueno, ya que estamos tratando de imprimir esto en un formato bonito, algo que me di cuenta ahorita a la hora de imprimir es que si se fijan en nuestro encabezado, rank no está con la primera letra mayúscula. Entonces, pues es algo que digamos que no me va a dejar dormir si lo dejamos así. Entonces, lo vamos a arreglar. Eh, Nuestra función de imprimir búsqueda pues se va a alimentar de la lista de ciudades que obtuvimos de la función de buscar ciudades. Y hagamos esa limpieza rápido para salir de ese compromiso. Entonces la primera columna del primer renglón, yo quiero que sea rank y no rank con R mayúscula, con R minúscula. Y luego otra cosa que también quiero que haga esto es que calcule cuántas ciudades encontraron. Para eso voy a usar la función length y voy a calcular la longitud de mi lista de ciudades. Y para calcular la longitud real de esa lista, pues tengo que restarle un elemento que son los encabezados. Entonces, si encontrara un país que nada más tuviera una ciudad, me regresaría dos elementos, los encabezados y esa ciudad. Entonces, para encontrar realmente cuántas ciudades, pues tengo que quitar los encabezados. Y por eso es que le estoy restando uno. Y por último, pues vamos a evaluar si ese total de ciudades es mayor que 0. Esto quiere decir que se encontraron ciudades. ¿Saben qué? Vamos a poner aquí un mensajillo de ciudades encontradas y total de ciudades para que salga en algún lado de nuestra terminal cuántas ciudades se encontraron. Y ahora sí, si total de ciudades no es una lista vacía que nada más trae un encabezado, entonces sí la quiero imprimir. Y aquí usamos nuestro módulo de Tabulate y le decimos que ciudades. Y con esto se va a imprimir ya de una forma bastante bonita, pero a mí me gusta utilizar algunos parámetros para que se vea aún mejor. Esos parámetros son los de headers, que le voy a decir que mi primer renglón son los encabezados. Y el otro parámetro que me gusta usar es el de table format, que es tipo grid. Entonces, bueno, hay muchas formas de manejar los encabezados, los márgenes, el formato. Les dejo la documentación del módulo Tabulate, un link ahí en la descripción, para que si quieren a lo mejor ustedes utilizar otro formato, pues vean cómo modificarlo. Los ejemplos ahí son bastante claros y y fáciles de usar. Entonces, bueno, nada más lo último que quiero que haga esta función es que me regrese el total de ciudades. Si el total de ciudades, porque quiero también que para la siguiente función, la de guardar esas búsquedas, pues si el total de ciudades es 0, pues ya no hacerlo, ¿no? Entonces vamos a reutilizar este cálculo que ya hicimos acá para no repetirlo acá abajo, y por eso que me lo regrese mi función. Y ejecutemos esto. Nada, vamos a decir que el total de las ciudades va a ser igual a la función que acabamos de crear. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Archivo origen, data CSV. Un país que a lo mejor tenga no muchos, pero sí algunas ciudades. Se me ocurre que puede ser Colombia. Miren, pues sí, encontró 12. Y ahí están los datos. Qué padre se ve con Tabulate. Muy bonito presentado. Los datos alineados. Los encabezados en unas celdas especiales con esos guiones, con esos símbolos de igual. Bueno, a mí esta función de Tabulate me gusta mucho para presentar cosas en la terminal. Para no dejar, vamos a correr un país a lo mejor con más valores. China seguramente es de los que más hay. Miren, China. Uy, son muchísimos. Encontramos 311 valores de 311 ciudades de China. Y bueno, se imprimen
igual de una forma bastante amigable, fácil de leer, con nuestra función de imprimir búsqueda que usa Tabulet. Entonces, bueno, ya tenemos dos funciones terminadas. Ahora sigue la última función, que es guardar esa información en un archivo. Y queremos que nuestro usuario decida si lo quiere guardar en un formato CSV o en un formato JSON. Entonces, pues primero nuestra función, ¿qué argumentos necesita? Va a necesitar el país, porque quiero que el nombre del archivo se forme con el país que me dijo mi usuario, y la lista de ciudades. ¿Ok? Y entonces vamos a crear ese archivo. Archivo de país va a ser igual a país más un punto más un formato que me va a dar mi usuario. Que bueno, en realidad eso debe ser lo primero que consiga, porque si no va a fallar esa parte de la creación del nombre. Entonces mi usuario, pues le voy a decir escribe CSV o JSON para guardar en ese formato, o cualquier otra cosa. ¿Por qué se separa aquí? Cualquier otra cosa para salir. Entonces le estoy diciendo a mi usuario que si pone CSV o JSON lo voy a guardar en el formato que él me dice. Y si no pone X o no pone nada o lo que se le ocurra, simplemente no va a hacer nada. Entonces, pues aquí estoy creando el nombre del archivo de la salida que voy a hacer, que se forma con el país que me dijo mi usuario anteriormente, un punto y el formato que me diga. Entonces puede ser mexico.csv, china.json, lo que sea que me dé mi usuario de país y de formato. Con eso voy a crear el nombre del archivo. Y pues qué más seguirá. Vamos a crear aquí una respuesta para ahorrarnos a lo mejor una línea de código que diga igual a archivo país guardado. Creo que con eso, ¿no? Está medio rara mi sintaxis. Archivo guardado como dos puntos y el nombre que me dio mi usuario. Bueno, pues ahí está. Esa va a ser la respuesta. La definí antes de entrar a ver si es JSON o CSV, nada más para reutilizarla en las dos. Si no es ni JSON ni CSV la respuesta, la voy a modificar más adelante. Entonces, bueno, empecemos a ver qué pasa aquí. Si el formato es igual a CSV, entonces hay que abrir ese archivo nuevo que creamos, pero ahora sí en formato de escritura. Le vamos a llamar F. Y vamos a, ya creamos para buscar un objeto lector, pues ahora vamos a hacer un objeto escritor. Y lo alimentamos también del nombre del archivo abierto y de un delimitador. Entonces, pues bueno, para el CSV va a estar muy fácil. Vamos nada más a pasar por todas las líneas en nuestra lista de ciudades y voy a decir que el escritor utilice su función de escribir línea para guardar esa ciudad en el archivo. Y listo. Ahí está nuestra guardar el archivo si el formato es CSV. Si el formato ahora es... Me estoy confundiendo un poco con mi teclado. Si el formato ahora es JSON, pues ¿qué vamos a hacer? Aquí va a ser un poco más complejo. También el lector de JSON fue un poco más complejo. Entonces, bueno, ya estamos acostumbrados a eso, no pasa nada. Vamos a crear una lista de ciudades. También va a estar vacía. Aquí vamos a guardar los diccionarios. Vamos a crear una lista con las llaves, que son los encabezados de nuestra lista.
Y para esto vamos a estudiar una fórmula, una función de las listas que se llama pop. Si revisamos a lo mejor un país que tenga menos cosas, en Colombia, el primer elemento de nuestra lista de ciudades son los encabezados, y estos encabezados quiero que sean las llaves de mis diccionarios. Entonces, para guardar eso voy a utilizar mi función pop y le voy a decir que el primer elemento de la lista de ciudades lo borre. Y lo bueno de la función pop es que no solamente lo borra de la lista, sino que también regresa el valor borrado. Entonces yo, si lo guardo aquí en estas llaves, pues ya ahí tengo mis encabezados. Listo, me gustó esa trampilla. Y ahora vamos a pasar por todos los valores que hay en la lista de ciudades y a crear esos diccionarios. Diccionario ciudad. ¿Cómo vamos a crear esos diccionarios? Pues vamos a utilizar la función diccionario, y tenemos que aquí hacer otro truco. Hay una forma de iterar sobre dos listas al mismo tiempo, que es con la función zip. Entonces yo le voy a decir que itere sobre la lista de llaves y sobre la lista de valores, que va a ser cada uno de estos renglones que están aquí en nuestra lista de ciudades. Estos van a ser una lista de valores. Esto va a ser la siguiente lista de valores. Esto va a ser la siguiente lista de valores. Entonces yo voy a construir un diccionario de iterar sobre las dos listas al mismo tiempo. Bueno, pues estuvo medio rebuscado, pero creo que ya quedó. Nada más es guardar este diccionario que se creó aquí de forma dinámica en nuestra lista de ciudades y hacerlo para cada una de esas líneas de las ciudades. Entonces ya tenemos una lista de diccionarios con las ciudades que encontramos, y pues lo que nos hace falta es abrir este archivo. Vamos a hacer un poco de trampa y utilizar el copy paste y simplemente guardarlo en y utilizar la función DOM. Perdón, se me fueron las cabras, como decimos aquí en México. Y utilizar la función DOMS para guardar nuestra lista de diccionarios, lista de ciudades, en el archivo F. Y vamos a utilizar aquí el indentado de 4. ¿Qué hace ese indentado? Pues deja estos espacios en blanco aquí en el archivo de texto para que podamos leerlo así. Si no, pues se vería todo de corrido sin ningún tipo de espacio. Y bueno, a lo mejor una computadora lo podría leer de la misma forma, sería un archivo JSON válido, pero no, si lo abrimos no sería tan fácil para nosotros de interpretar. Entonces, bueno, así es como guardamos esto en el archivo. También hay que tener cuidado porque igual que como loads, dump sería la función inversa de loads, y también hay dumps con S. Entonces dump y dumps hacen lo mismo, para guardar en un string o para guardar en un archivo. Entonces, bueno, pues dump lo utilizamos para convertir un diccionario a texto y guardarlo en un archivo. Y así es como estamos creando nuestro archivo. Lo último que nos falta aquí es crear el else de, pues mi usuario no me dio ni un formato JSON ni un formato CSV. Entonces voy a modificar mi respuesta y ahora voy a decir que archivo no guardado y un adiós. Entonces, bueno, lo último que nos falta aquí es imprimir la respuesta, ya sea que lo guardó o no lo guardó. Y con esto terminamos nuestra última función, que no regresa nada, además imprime cosas. Entonces no necesitamos igualarla a nada y vamos a ejecutarla. Python
Vamos a hacer la prueba de que abramos el archivo CSV y la salida del país que busquemos la guardemos en JSON. Entonces en control de ciudades vamos a guardarla en JSON, y si abrimos ese archivo aquí en nuestra terminal, pues vemos que se creó una lista con dos diccionarios, el de Guayaquil y el de Quito, y pues toda la información. Vamos a correr ahora este mismo programa, pero abrirlo desde el JSON. Vamos a buscar a lo mejor uno que tenga más, se me ocurre Japón. Nos regresa 14 ciudades y lo abrimos en JSON, lo guardamos en CSV, se guarda en CSV. Vamos a ver cómo se ve Japón en CSV. Pues ahí está, muy bien. Por último, la última prueba es que no queremos guardarlo, entonces ya no me importa si es CSV o JSON. Vamos a buscar aquí China, que son buen, y no queremos guardarlo, le ponemos X o nada y archivo no guardado. Adiós. Bueno, pues con eso terminamos nuestro programa. Ya está haciendo todo lo que queríamos hacer. Encuentra las ciudades, las imprime de una forma bastante amigable en la terminal, y no solo eso, que también nos da la opción de que si queremos lo guarda en un archivo de texto ahí en nuestra computadora. Bueno, pues hace cosas bastante padres este programa. Ojalá les sirva, les ayude. Y bueno, antes de despedirme, los quiero invitar a que vean mis otros videos. Tengo un video de Flask, en donde platicamos un poco de este módulo que sirve para crear aplicaciones web. Tengo un video de Jinja, que son plantillas, utilizar templates para automatizar a lo mejor la creación de muchos archivos rápido. Y también tengo un curso de NetConf. Ese es un curso de 10 videos, aproximadamente unas casi 4 horas de video, en el que pues hacemos una aplicación bastante compleja en la que aprendemos a utilizar NetConf y a manipular routers y switches desde nuestros programas de Python. Entonces, bueno, está bastante interesante. Si les gustan las redes, se los recomiendo. Y listo, con eso terminamos. Ojalá les haya gustado. Mándenme sus comentarios, sus formas de resolver este tipo de cosas, sus scripts. Si tienen broncas, vamos a revisarlos, a platicar, a ayudarles a que salgan sus scripts bien. Y bueno, comentarios, likes, dislikes, todo es bienvenido. Ojalá les sirva esto, y yo también quisiera saber qué opinan. Entonces, bueno, les espero, nos vemos en el próximo video, y muchas gracias. Adiós.